Hola amigos, ¿cómo están? Nos saluda el Ru Coleccionista. Vamos a platicar un poquito sobre dos cosas que vienen en estos días. Bueno, que ya una ya está lista técnicamente y la otra está en preventa, pero hasta hoy se supieron un poquito más de detalles acerca de esos dos. El primero es básicamente la venta de Spara. Spara va a salir el 24 de este mes de mayo, va a salir en Mattel Creations y aparentemente por el logo va a ser una exclusiva de Club Grayskull. Mandaron este mensaje, mandaron este preview, que son así como esos memes que hay en Facebook luego, ¿no? De que si averiguan qué animal es me tomo un Six. Entonces, muy parecido, ¿no? Entonces, nadie sabe qué es. Es de Spara, obviamente. Y bueno, aquí es una foto aclarada, como la pueden ver. Y de entrada, pues los que hayan visto el personaje, porque saben que se está basando muy probablemente en la apariencia que tiene la de Classics, salta a la vista las espadas, ¿no? Esas espadas que le pusieron, que parece anime, y bueno, y se ve desproporcionadas, ¿no? Que para empezar ni siquiera son las espadas que debe llevar cualquier fan promedio de Motu. Sabes que son espadas de Triclops o hasta de Fisto, puede ser, ¿no? Entonces, espadas repintadas gigantescas, muy grandes, que es la primera falla que se le ve a esto, ¿no? Pero tiene una solución, ahorita vamos a hablar de la solución, que no debería ser, pero pues hay una solución posible para esto. ¿Y qué más tenemos de la figura? Bueno, no se sabe gran cosa de la figura, se mostró esto. Vean aquí el tamaño de las espadas, vean el tamaño de la espada en relación a la mano, ¿no? Está gigante esto, está gigante. Enseguida que lo vi pensé en Cloud, pensé en Berserker, pensé en One Piece, o sea, ¿cómo se los digo? Pero bueno, hay cosas que parece que están mejores en cuestión de, por ejemplo, trae esta máscara, que parece que va a ser máscara, lo cual está bien, me parece bien. Los colores, digo, parece que ahí vienen más o menos esta franja que trae el adorno gris que trae aquí en las piernas, en los brazos también. Parece que todo está pues de acuerdo a lo que se conoce. Y pues tenemos aquí la imagen de referencia, ¿no? De cómo venía la figura en Classics. Aquí está con su máscara, aquí está con su cara, sus dos espadas atrás, que está igual para ponerlas aquí en la parte de atrás. Y este báculo lanza, porque igual tiene punta. Como pueden ver, pues bueno, pues podemos decir que está bastante parecido, ¿no? Trae estas sombreras, las flechas. La apariencia, como pueden ver, está bastante, trae estas líneas de esta raya de tigre que traen los brazos. Y como pueden ver, aquí está todo ello, ¿no? Falta ver cómo lo van a aplicar y todo. Esperemos que bien, ¿no? Al parecer también trae capa de plástico. Estoy viendo nada más que sí, pues hubiera estado padre que nos dieran una capita de tela, ¿no? Ya saben, la tela que nos dan, pero tela a fin de cuentas. Y no le pusieron esta capa. Pero bueno, vamos a ver cómo va a llegar la figura, porque todavía no lo sabemos. Y obviamente no revelaron la cara, ¿no? Que eso va a ser algo muy importante, porque pues la cara tiene que tener cierto parecido con lo que hay en Origins de otras figuras, en particular obviamente de Shira, que tiene que estar pues, más o menos parecida, ¿no? Esperemos que no lo vayan a regar al respecto. Vamos a ver qué va a pasar con ella todavía imagino que mañana o pasado ya conoceremos más imágenes al respecto, pero mientras no hay mucho. Tenemos también aquí las espadas. Estas son las espadas que debería haber llevado la figura, ¿no? Que son como dos espandones que son muy particulares, son muy representativos de Spara, ¿no? Que tienen el gavilán, el mango, son negros completamente, el pomo tiene esta parte roja. Entonces, no se parecen absolutamente en nada a las que trae, ¿no? Lo cual me parece mal. Mal, no tanto, sinceramente, no tanto por el lado de que el personaje no se parezca. Digo, sí, definitivamente mal en el sentido de que la apariencia, la estética de un personaje incluye todo, incluye sus armas. Si ustedes ven o sea, quien les gusta Cloud, por ejemplo, que dije hace rato, sin la espadota, como que no tienes asociado en tu mente a Cloud con una espada gigantesca, ¿no? A todos los que mencioné, a Berserker, a Bleach, a en Naruto, por ejemplo, Sausa Momochi, que usan espadas así gigantescas, ¿no? Y los tienes asociados en tu mente, están con ellos. Sin la espada, Sausa Momochi es una persona que vive en el pueblo. O sea, no es un personaje especial. Entonces, sí creo que es malo desde el punto de vista de que Mattel creo que ya cayó en eso, o sea, ya empezó a flojear con los accesorios, muy feo, muy feo. Y está ya como que ya está en lo que hizo Hasbro, más o menos, con muchos personajes, ¿no? Que empezó a bajarle deco, empezó a bajarle accesorios, empezó a bajarle acabados. Entonces, ahora ya están reciclando, están buscando cómo ahorrarse dinero. Y la verdad que creo que está muy mal hacerlo con esto, porque la figura, repito, me parece que tiene un look y las espadas son importantes, creo yo, son muy importantes, es mi sentir. Y ahí la están
regando totalmente, ¿no? Afortunadamente, y repito, no debiera ser, pero afortunadamente el buen Yerko, diseñador digital, entre muchas otras cosas que es él, pero bueno, como diseñador digital es fabuloso, ha hecho muchas cosas, la verdad, bien interesantes. Acaba de publicar justamente un enlace a una página de Cult 3D, a donde publicó él el juego de espadas y el báculo o la lanza, como lo quieran ver, que usa de espada. Y son fieles, están perfectos, la verdad. Se lo pueden comprar ahí en Cult 3D. Y bueno, repito, Yerko es una persona muy conocida en el medio. Sus trabajos se han mostrado por todos lados, ha hecho cosas fantásticas y esta, la verdad, no tampoco desmerece en lo más mínimo. De verdad, creo que con esto quedaría fabulosa la figura, ¿no? Fabulosa. Hasta aquí, vamos a ver, sí, hasta aquí llegó lo de Spara. Repito, sale el 24 de este mes de mayo, va a ser el último del mes. No se sabe el precio, pero pues, digo, va a costar, imagino que lo mismo que costó Hordak por ahí. 24, 25 horas puede costar más o menos. Y pues bueno, yo creo que si no se gastó Hordak, no se debiera gastar de Spara, menos que es una Spara que no viene con la apariencia correcta como debiera ser, creo yo. Así que menos creo que se acabe esto, la verdad. Así que, no sé, al menos mi vaticinio es que no se desesperen por esto, porque creo que va a estar aquí un rato, ¿no? De Mattel Creations. Y lo otro que nos mostraron es el empaque de este pack vintage de figuras de Masters, ¿no? Que es bonito. Voy a reproducir en este caso la animación. Es una animación que publicó Axel Jiménez, si no me recuerdo. Como pueden ver, la figura, la caja está muy bonita. Es una caja con estilo antiguo, como siempre. Podemos ver que tiene unos cortes en la parte del frente donde se ven las figuras. Por dentro vemos también que trae los dos blisters, cada uno individualmente. Y de los lados de las tapas del frontales trae una ilustración de He-Man del lado izquierdo y una de Skeletor del lado derecho, como pueden ver ustedes, sí, muy al estilo antiguo. Voy a tener animación para rotarla aquí a mano. Vamos a ver, vamos a dar la vuelta a esto. Ok, aquí vemos primero que nada, vemos a Skeletor. Como pueden ver, aquí está el esqueleto. Muy bonito el dibujo. Creo que está bastante bien. Y en la parte de abajo, estos banners, ¿no? Que son muy representativos de Motu. Y vamos a dar la vuelta para ver ahora a He-Man. Ahí está He-Man. Vamos a verlo de este lado. Como pueden ver, ahí está él con el castillo de Skull de fondo. Y abajo su título, ¿no? Que tiene muy bien, muy bien presentado. Sinceramente creo que es mejor la presentación que el producto como tal. Está muy bonita la presentación. Y pues bueno, ¿qué podemos criticar de esto nada más? Lo criticable es que pues es exclusiva de Target, ¿no? Ya está, como saben, ustedes está desde hace más de un mes, creo que está en Target. Y pues por ahorita es exclusivo. Pero hay que aclarar una cosa y hay que ver un poco el pasado. Si bien muchos han salido como exclusivas de Target, pues hay que recordar cuáles son, ¿no? Y todas las que han salido en Target han ido a parar siempre a otros mercados. Tenemos, sí, rápidamente. Tenemos el pack de Sketchbook Collection, el primero, el doble. Luego Cyclone, ahorita este. Y bueno, todos los demás que mencioné antes de este, ustedes saben que han ido a parar en todos lados. Más aún, los de Stranger Things, igual. Ahorita se pueden encontrar en muchos lados. Todas esas figuras. Y la verdad, yo creo que no hay que hacerla tanto de jamón, ¿no? Los que lo quieran, yo creo que eventualmente se lo van a poder encontrar. No creo, a menos que hicieran un tiraje muy bajo esta figura, que no lo creo, la verdad. Porque yo creo que ellos están anticipando que esto la gente lo va a querer. Y al menos lo que yo he visto en redes, he visto a la gente muy animada con este pack. Digo, porque aún hay muchos que no pueden pagar un He-Man vintage que salen relativamente caros en realidad. Pero hay gente que no lo puede pagar. Entonces yo creo que no vale la pena tampoco desesperarse, ¿no? Por este pack, repito. Está muy bonito, la verdad está muy bonito. Está mucho mejor presentado de lo que contiene. Que eso sí quiero decirlo. O sea, las figuras están bien, digo yo. Están fantásticas. Tiene sus cosas importantes, por los que no lo sepan. Trae la acción del golpe, trae cabezas suaves, los accesorios originales que no pueden faltar. Aquí atrás está, de hecho, me pasa por la parte de atrás. Aquí se ve en la ilustración, ¿no? de las cabecitas, cómo las están apretando, ¿no? Entonces ahí pueden ver, trae cabezas suaves, trae el golpe, aquí está la ilustración, trae las dos espadas separadas, se pueden unir para formar una sola, igual como el vintage. Entonces, viene muy bien, la verdad. Viene bastante bien, creo yo.
repito, amigos que no me gustaron, que no son 100% así fieles al original, ¿no? Pero me parece que aún así que vale la pena, ¿no? Repito, siento yo que el empaque vende mejor este pack de figuras, ¿no? Mucho mejor de lo que se venderían si salieran individuales, ¿no? Entonces, me parece que el pack está muy bien, la verdad, muy bonito. Y le pasa algo así como lo que le pasó a Tubat, sin ser exclusivo. Me parece que se vende mejor por el tipo de empaque que tiene, Tubat tiene un empaque impecable. Entonces, ya saben, ahí está este pack de figuras. Me parece una buena opción para los que no tengan las figuras. Y también como una pieza histórica, quizá no sea tan importante a lo mejor, pero me parece interesante que hagan esto en estas fechas, ¿no? Se van de los 80 años de Mattel. Tristemente, se van los 80 años de Mattel restringiendo la venta de una figura solamente a un lugar muy pequeñito. Creo que no es lo correcto, ¿no? Debieron haber hecho un poquito más por esto, me parece. Pero pues, al parecer ahorita las cosas no están tan bien como uno quisiera para ellos, ¿no? Pero bueno, cuando menos yo creo que se va a poder conseguir en un futuro. Pues aquí tienen, amigos, aquí tienen estas dos cosas que han salido de Mattel en estos días. Creo que ambos son buenas noticias a fin de cuentas. En el caso de Despara, además es una figura menor, a lo mejor si estás más metido en el tema de los cómics y en otras cosas, pues a lo mejor si sobre todo, obviamente los cómics de DC me refiero, vas a sentir más como que sí, la quieres comprar, ¿no? Pero a mí no me parece, honestamente, no me parece tan importante, pero el que la quiera comprar, pues adelante, ¿no? Ya saben que ahí está Mattel Creations y bueno, trae el logotipo encima de Club Grayskull, así que muy seguramente va a ser exclusiva de la membresía que nos sirve para bueno, mi usuario así interactivo. Les dejo, pues ya saben, ahí si pueden, échense una comentada aquí en la caja de comentarios, dejen sus comentarios con sus opiniones, qué piensan ustedes, lo van a comprar, no lo van a comprar, no les gusta, o alguna pieza no les gusta, qué les gustaría que trajera. En fin, yo me retiro y por favor les pido su cooperación como siempre. Suscríbanse al canal, no sean gachos. Denle like al video si les gustó. Toquen la campanita para recibir notificaciones de videos nuevos. Y por favor comenten y compartan para ir haciendo pláticas sobre esto. Les agradezco mucho por su tiempo y les veo pronto con más videos.